Él te tenía en mente estando ahí crucificado. ¿Cómo es que ahora tú rechazas el llamado? Él derramó su sangre y te miró como hijo amado. Aún tú siendo malo, Él por ti fue torturado. Clavos en sus manos y espinas en su frente. Un sufrimiento horrible Él sufrió por toda gente. Ahora tú que escuchas, ¿cómo te puedes negar? No hay nadie en este mundo que te pueda a ti salvar. El camino solo es uno, Jesucristo el Nazareno. Él por mí murió, resucitó, quitó el veneno. El pecado que en mí estaba me ha dado esta espada para hablarle a todo el mundo, porque Él en ti pensaba. Estando ahí en el Calvario y aunque muchos se burlaban, Él tenía una meta de salvar a los que andaban perdidos en el mundo sin saber a dónde ir. Tú eres la razón por la cual vino a morir. El camino solo es uno, Jesucristo el Nazareno. El camino solo es uno, Jesucristo el Nazareno. Él por mí murió, resucitó, quitó el veneno. El camino solo es uno, Jesucristo el Nazareno. El camino solo es uno, Jesucristo el Nazareno. Él por mí murió, resucitó, quitó el veneno. El camino solo es uno. Él es el Cristo vivo, yo de Él no me avergüenzo. Él te tenía en mente aún antes del comienzo. El plan fue ejecutado estando Él allí clavado. Él por mí murió y yo fui resucitado. Al tercer día levantó de entre los muertos para salvarte a ti y aún a los expertos que dicen imposible. Eso no es verdad, pero cuando Él regrese todo ojo le verá. Nadie se escapará, Él vendrá en toda gloria. Y al que le aceptó allí con Él tendrá victoria. Y algo bueno en este mundo, dime qué tú esperas para recibir a Cristo. Ya déjate de tonteras, entrégale tu vida. Sin Él no vales nada, no dejes pasar tiempo, después no habrá entrada. Cuando Dios cierre la puerta, nadie la abrirá. Hoy mira a su siervo, mañana estará. El camino solo es uno, Jesucristo el Nazareno. El camino solo es uno, Jesucristo el Nazareno. Él por mí murió, resucitó, quitó el veneno. El camino solo es uno, Jesucristo el Nazareno. El camino solo es uno, Jesucristo el Nazareno. Él por mí murió, resucitó, quitó el veneno. El camino solo es uno. Cuando de mí se ríen es una bendición. Cuando de mí se burlan es una bendición. Cuando me maltratan es una bendición. Yo represento a Cristo y Él me ha dado una misión. Cuando de mí se ríen es una bendición. Cuando de mí se burlan es una bendición. Cuando me maltratan es una bendición. Yo represento a Cristo y Él me ha dado una misión. Predícale al mundo sin temer la consecuencia. En este mundo hay guerra y no te hablo de violencia. Es en lo espiritual, el bien contra el mal, pero lo bueno ganará, porque así escrito está. Cristo es victorioso, Él ganó allí en la cruz. Y si tú andas perdido, Él ganó para darte luz y vida en abundancia. No importa la distancia, donde estés ahí estará. Te conoce de la infancia. Ahora tú que escuchas, no rechaces el mensaje, porque si rechazas, para ti no habrá viaje donde nos lleva al cielo. A mí y mis hermanos, abre tu corazón, no pagarás tarde o temprano. El camino solo es uno, Jesucristo el Nazareno. El camino solo es uno, Jesucristo el Nazareno. Él por mí murió, resucitó, quitó el veneno. El camino solo es uno, Jesucristo el Nazareno.